Acá estoy de nuevo. No sé qué le pasó al señor Facebook, se enojó y se ofendió, se ve. No le gustaba mucho la charla y dijo, así, cierro todo, me desconecto y bueno, ay, porque el mate. Y aquí estamos de nuevo. Voy a leer entonces la florecilla 23. Cómo San Francisco estando en oración. No. Sí, cómo San Francisco estando en oración vio al demonio entrar en un hermano. Estaba una vez San Francisco en oración en el convento de la Porciúncula y vio por divina revelación todo el convento rodeado y asediado por los demonios como por un grande ejército, pero ninguno de ellos lograba entrar en el convento, porque todos aquellos hermanos eran de tanta santidad que los demonios no hallaban por dónde penetrar. Pero ellos perseveraban en su empeño, y aquí que uno de los hermanos tuvo un enfado con otro, y andaba maquinando cómo poder acusarlo y vengarse de él. Y este mal pensamiento fue la brecha que vio abierta el demonio. Así pudo penetrar en el convento, y fue a ponerse en el cuello de aquel hermano. El pastor, amante y solícito, que velaba de continuo sobre su grey, viendo que el lobo había entrado para devorar su ovejita, hizo llamar enseguida a aquel hermano y le ordenó que descubriera allí mismo el veneno del odio que había concebido contra el prójimo y que le había hecho caer en las manos del enemigo. Quedó él espantado al verse conocido por el Padre Santo. Declaró todo el veneno de su rencor, reconoció su culpa y pidió humildemente penitencia y misericordia. Hecho esto, una vez que él fue absuelto del pecado y recibió la penitencia, inmediatamente huyó el demonio ante San Francisco. El hermano, librado así de las manos de la bestia, cruel por la bondad del buen pastor, dio gracias a Dios, y volviendo corregido y amaestrado a la grey del santo pastor, vivió en adelante en grande santidad, en alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 24. Como San Francisco convirtió a la fe al sultán de Babilonia. San Francisco, impulsado por el celo de la fe de Cristo y por el deseo del martirio, pasó una vez al otro lado del mar con 12 compañeros suyos muy santos, con intención de ir derechamente al sultán de Babilonia. Llegaron a un país de sarracenos, donde los pasos fronterizos estaban guardados por hombres tan crueles que ningún cristiano que se aventurase a atravesarlos podría salir con vida. Pero plugo a Dios que no murieran, sino que fueran presos, apaleados y atados, y luego conducidos a la presencia del sultán. Delante de él, San Francisco, bajo la guía del Espíritu Santo, predicó tan divinamente la fe de Jesucristo que para demostrarla se ofreció a entrar en el fuego. El sultán le cobró gran devoción debido a esa su constancia en la fe y al desprecio del mundo que observaba en él, pues siendo pobrísimo, no quería aceptar regalo alguno, como también por el anhelo del martirio que mostraba. Desde entonces el sultán le escuchaba con agrado, le rogó que volviese a verle con frecuencia y le concedió a él y a los compañeros que pudiesen predicar libremente donde quisieran, y les dio una contraseña a fin de que no fuesen molestados de nadie. Obtenido este salvoconducto, envió San Francisco de dos en dos a sus compañeros a diversas regiones de los sarracenos a predicar la fe de Cristo, y él, con uno de ellos, se encaminó al país que había elegido. Llegado allá, entró en un albergue para reposar. Había allí una mujer muy hermosa de cuerpo, pero sucia de alma, y esta mujer maldita provocó a San Francisco al pecado. Acepto, le dijo San Francisco, vamos a la cama. Y ella lo condujo a su cuarto. Entonces le dijo San Francisco, ven conmigo,
que te quiero llevar a un lecho mucho más bonito. La llevó a una grande fogata que tenían encendida en aquella casa, y con fervor de espíritu se desnudó por completo, se echó junto al fuego sobre el suelo ardiente y la invitó a ella a desnudarse y tenderse también en una cama tan mullida y hermosa. Y estuvo así San Francisco por largo espacio, con el rostro alegre, sin quemarse ni tostarse lo más mínimo. La mujer, espantada ante tal milagro y compungida en su corazón, no sólo se arrepintió del pecado y de su mala intención, sino que se convirtió totalmente a la fe de Cristo y alcanzó tan gran santidad que se salvaron muchas almas por su medio en aquel país. Finalmente, viendo San Francisco que no era posible lograr mayor fruto en aquellas tierras, determinó por divina inspiración volver con todos sus compañeros a tierra de cristianos. Los reunió a todos y fue a despedirse del sultán. Entonces le dijo el sultán: hermano Francisco, yo me convertiría de buena gana a la fe de Cristo, pero temo hacerlo ahora, porque si éstos llegaran a saberlo, me matarían a mí y te matarían a ti con todos tus compañeros. Tú puedes hacer todavía mucho bien, y yo tengo que resolver asuntos de gran importancia. No quiero, pues, ser causa ni de tu muerte ni de la mía, pero enséñame cómo puedo salvarme. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Díjole entonces San Francisco: Señor, yo tengo que dejarte ahora, pero una vez que esté de vuelta en mi país y haya ido al cielo, con el favor de Dios, después de mi muerte, si fuese voluntad de Dios, te mandaré a 2 de mis hermanos, de mano de los cuales tú recibirás el bautismo de Cristo y te salvarás, como me lo ha revelado mi Señor Jesucristo. Tú, entre tanto, vete liberándote de todo impedimento para que cuando llegue a ti la gracia de Dios, te encuentres dispuesto a la fe y a la devoción. El sultán prometió hacerlo así y lo cumplió. Después de esto, emprendió el viaje de vuelta con aquel venerable colegio de sus santos compañeros. A los pocos años, San Francisco entregó su alma a Dios por muerte corporal. El sultán, que había caído enfermo, esperaba el cumplimiento de la promesa de San Francisco, e hizo colocar guardias de ciertos puntos con el encargo de que, si aparecían 2 hermanos con el hábito de San Francisco, fuesen al punto conducidos a su presencia. Por el mismo tiempo se apareció San Francisco a 2 hermanos, y les ordenó que sin perder tiempo marchasen al sultán y procurasen su salvación, como él se lo había prometido. Aquellos hermanos pasaron enseguida al mar y fueron conducidos por los guardias a la presencia del sultán. Al verlos éste se llenó de alegría y les dijo: ahora sé verdaderamente que Dios me ha enviado a sus siervos para mi salvación, conforme a la promesa que me hizo San Francisco por revelación divina. Recibió pues de aquellos hermanos la enseñanza de la fe de Cristo y el santo bautismo. Y regenerado así en Cristo, murió de aquella enfermedad, y su alma fue salva por las oraciones y los méritos de San Francisco. En alabanza de Cristo. Amén. Hola Salva, ¿cómo andás? Leemos uno más, capítulo 25. Cómo San Francisco curó milagrosamente de alma y cuerpo a un leproso. El verdadero discípulo de Cristo, San Francisco, mientras vivió en esta vida miserable, ponía todo su esfuerzo en seguir a Cristo, el perfecto Maestro. Así sucedía muchas veces, por obra divina, que cuando él curaba a alguien el cuerpo, Dios le sanaba al mismo tiempo el alma, tal como se lee de Cristo. Mateo 9, capítulo 9, versículo 1 al 8. Por ello, no solo servía él gustosamente a los leprosos, sino que había ordenado a los hermanos de su orden que cuando iban por el mundo o se detenían, sirvieran a los leprosos por amor de Cristo,
que por nosotros quiso ser tenido por un leproso. Sucedió una vez en un lugar no lejos de aquel en que entonces se hallaba San Francisco, que los hermanos servían a los leprosos y enfermos de un hospital, y había allí un leproso tan impaciente, insoportable y altanero, que todos estaban persuadidos, como era en verdad, que estaba poseído del demonio, porque profería palabras groseras y maltrataba a quienes le servían. Y lo que era peor, blasfemaba tan brutalmente de Cristo bendito y de su Madre Santísima la Virgen María, que no se hallaba ninguno que quisiera y pudiera servirle. Y por más que los hermanos se esforzaban por sobrellevar con paciencia, por acrecentar el mérito de esta virtud, sus villanías e insultos optaban por dejar abandonado al leproso, porque su conciencia no les permitía soportar las injurias contra Cristo y su Madre. Pero no quisieron hacerlo sin haber informado antes a San Francisco, que se hallaba en un eremitorio próximo. Cuando se lo hicieron saber, fue San Francisco a ver al leproso. Acercándose a él, le saludó diciendo: «Dios te dé la paz, hermano mío carísimo». «¿Y qué paz puedo yo esperar de Dios?», respondió el leproso enfurecido, «si Él me ha quitado la paz y todo bien, y me ha vuelto podrido y hediondo». «Ten paciencia, hijo», le dijo San Francisco. «Las enfermedades del cuerpo nos las da Dios en este mundo para salud del alma. Son de gran mérito cuando se sobrellevan con paciencia». «¿Y cómo puedo yo llevar con paciencia?», respondió el leproso, «este mal que me atormenta noche y día sin parar? Y no es solo mi enfermedad lo que me atormenta, sino que todavía me hacen sufrir esos hermanos que tú me diste para que me sirvieran, y que no lo hacen como deben». Entonces San Francisco, conociendo por luz divina que el leproso estaba poseído del espíritu maligno, fue a ponerse en oración y oró devotamente por él. Terminada la oración, volvió y le dijo: «Hijo, te voy a servir yo personalmente, ya que no estás contento con los otros». «Está bien», dijo el enfermo, «pero ¿qué me podrás hacer tú más que los otros?». «Haré todo lo que tú quieras», respondió San Francisco. «Quiero», dijo el leproso, «que me laves todo, de arriba abajo, porque despido tal hedor que no puedo aguantarme yo mismo». San Francisco hizo enseguida calentar agua con muchas hierbas olorosas. Luego desnudó al leproso y comenzó a lavarlo con sus propias manos, echándole agua un hermano. Y por milagro divino, donde San Francisco tocaba con sus santas manos, desaparecía la lepra y la carne quedaba perfectamente sana. Y según iba sanando el cuerpo, iba también curándose el alma, por lo que el leproso, al ver que empezaba a curarse, comenzó a sentir gran compunción de sus pecados y a llorar amarguísimamente. Y así, a medida que se iba curando el cuerpo, limpiándose de la lepra por el lavado del agua, por dentro quedaba el alma limpia del pecado por la contrición y las lágrimas. Cuando se vio completamente sano de cuerpo y alma, manifestó humildemente su culpa y decía llorando en alta voz: «¡Ay de mí, que soy digno del infierno por las villanías e injurias que yo he hecho a los hermanos y por mis impaciencias y blasfemias contra Dios!». Estuvo así 15 días, llorando amargamente sus pecados y pidiendo misericordia a Dios, e hizo entera confesión con el sacerdote. San Francisco, al ver el milagro tan evidente que Dios había obrado por sus manos, dio gracias a Dios y se fue de aquel eremitorio a tierras muy distantes. Debido a su humildad, en efecto, trataba de huir siempre de toda gloria mundana y en todas sus acciones buscaba el honor y la gloria de Dios y no la propia.
Y quiso Dios que aquel leproso, curado en el cuerpo y en el alma, enfermase de otra enfermedad 15 días después de su arrepentimiento, y fortalecido con los sacramentos eclesiásticos, murió santamente. Al ir al paraíso por los aires, su alma se apareció a San Francisco, cuando éste se hallaba orando en un bosque, y le dijo: ¿Me conoces? ¿Quién eres?, dijo San Francisco. Soy el leproso que Cristo bendito curó por tus méritos, dijo él, y ahora voy a la vida eterna, de lo cual doy gracias a Dios y a ti. Bendita sea tu alma y bendito tu cuerpo. Benditas sean tus palabras y tus acciones, porque tu mano se salvarán en el mundo muchas almas. Y sabe que en el mundo no hay un solo día en que los santos ángeles y otros santos no estén dando gracias a Dios por los santos frutos que tú y tu orden realizáis en diversas partes del mundo. Cobrad ánimo, dad gracias a Dios y seguid así con su bendición. Dichas estas palabras se fue al cielo y San Francisco quedó muy consolado. En alabanza de Cristo.